Hola gente, en este video recopilé algunas experiencias perturbadoras. Una vez dicho esto, empecemos. Mi papá estaba bien mal de una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar. Él usaba oxígeno 24/7 y tenía tanques y una máquina eléctrica. Pues un día me quedé a dormir en el cuarto con mis papás y la máquina de él hacía un montón de ruido y tenía una luz verde brillante que marcaba el nivel de oxígeno. La máquina estaba pegada a la cama donde estaba durmiendo yo y mi papá la tapó con una cobija para que no me molestara a mí, pues yo estaba en el teléfono, pero luego lo apagué para dormir y me di la vuelta dándole la espalda a la máquina. Me quedé un rato despierta nomás viendo a la pared, pues de la nada veo que la luz de la máquina empieza a brillar más y veo que la cobija se había movido, pues dije por la vibración de la máquina. La volví a poner como estaba y me volteé a la pared. No pasó ni un minuto y volvió a pasar lo mismo, entonces traté de arreglarla de una manera que no fuera a mover y me quedé acostada boca arriba viendo si se movía. Pues cuando ya me iba a voltear para la pared, veo que se mueve un poquito y volteo a ver a la cama de mis papás. Una sombra negra subiéndose en la cama de ellos, moviéndose lento. Yo quería gritar, pero sé que el susto los iba a despertar y a mi papá le podría afectar, entonces yo nomás me quedé viendo cómo subía en la cama y se perdía en la oscuridad. Una vez en mi chamba, le dije a mi jefe que iba a la tienda por unas papas. Al salir le pregunté si quería algo y me dijo que no. Dejé la puerta abierta del trabajo porque la tienda estaba a 2 casas y de lejos podía ver si alguien entraba o no, y para no cerrarla, pues la dejé abierta pero sin perderla de vista. En eso veo que mi jefe sale y voltea a verme, se puso sus lentes oscuros cuando salió y se dio la vuelta para donde estacionaba su carro. Yo le hice señas de que no cerrara la puerta porque ya me estaba despachando la señora de la tienda, y nomás me ignoró. Total, cuando ya iba para la oficina, cerré de nuevo y me metí, y cuando voy subiendo las escaleras volteo a la oficina de mi jefe y él estaba ahí. Me paralicé y mi jefe me preguntó que si todo estaba bien y yo le dije que sí, pero a la fecha es algo que nadie me cree. Tiempo después le dije a mi jefe y me comentó que nunca se movió de su oficina, y es verdad porque cuando él se dio vuelta yo no le quité la vista a la puerta. Algunas personas dicen que eso es un error en el Matrix o que tiene que ver con algo más de física y no tanto con algo de miedo. Vivo en casa con mis padres y mis 2 hermanos. Un día estaba haciendo tareas del hogar y mis padres salieron, alcancé a ver que uno de mis hermanos los acompañó. Me puse a lavar trastes y como estaba anocheciendo encendí la luz. Mientras lavaba alguien me apagó la luz y la volvió a encender, volteé y vi una silueta, tenía la forma de cabeza con pelo largo y salió corriendo, por lo que pensé que mi hermana, a quien no vi salir junto al resto de mi familia, me estaba haciendo una simple broma. Siguiéndole el juego le dije ahorita vas a ver y seguí con lo mío. Cuando terminé con los trastes sentí la casa muy silenciosa, fui a ver a mi hermana a su cuarto y no estaba. Todo el tiempo estuve solo en casa, ella también se había ido con mis papás y mi hermano. Otra que no es aterradora pero sí podría considerarlo paranormal es que desde que murió una de nuestras perritas todos los miembros de mi familia, en distintas ocasiones, hemos visto pasar una sombra pequeña correr por la cocina. Las mascotas tienen sus casitas en un patio trasero y cuando quieren entrar a la casa tienen que pasar por la cocina, justo como la sombra las veces que la hemos visto. En mi familia somos algo escépticos en cuanto a fantasmas y ese tipo de temas, pero esta vez por la forma pequeña y el camino que toma creemos que pudo haber sido nuestra perrita. No sé si sea perturbador, pero cuando tenía 11, mi bisabuela falleció. Yo era una de las personas más apegadas a ella, por lo cual le lloré un montón. Pues la estuvimos velando, si no me equivoco, 3 días. La última noche, antes de que la fuéramos a enterrar, me quedé dormida. Solo había dormido, creo, 2 horas en esos días. Cuando me duermo, puedo jurar que vi a mi abuelita junto a otro señor que no logré reconocer, y hablamos un rato. Solo había venido a despedirse de mí, ya que, para esto, el día que murió no me dejaron verla por última vez viva. Cuando le conté a mi mamá, dijo que seguro solo era mi imaginación. Después de eso, todo estuvo tranquilo, pero hasta la fecha, siempre que va a pasar algo malo en mi familia, se podría decir que es cuando ella viene a decirme que me tengo que cuidar de algunas personas, etc. A veces pienso que sí es mi imaginación.
Siempre he tratado de darle alguna explicación coherente, científica o lógica a ese tipo de cosas si me llegan a ocurrir, pero tengo dos que no puedo entender por más que le doy de vueltas. La primera y creo que más leve fue una ocasión que por azares del destino desperté en la madrugada, no supe qué hora era ya que no lo revisé. Vivo en una casa donde la calle es una subida y es de terracería o bueno no está pavimentada, entonces al momento de querer dormir de nuevo, escuché claramente una carreta, se escuchaba el galope de los caballos, pero no relincharon, y muy claramente como jalaban a la carreta de madera, algo muy complicado por el estado de la calle y que es una subida, por más que trato de explicármelo no lo logro. La zona en la que vivo no es rural, caballos no hay, carretas ni se diga. Y la segunda y más fuerte, fue en una ocasión en la cual yo jugaba videojuegos hasta tarde en mi cuarto, aproximadamente 2 o 3 próximo a la calle y tiene una ventana que apunta a ella, siempre la tengo cerrada y tiene su protección y las ventanas son de cristal y hay una cortina para que no se vea de la calle al cuarto. El punto es que yo estaba jugando, tenía la luz encendida, y de la nada tocaron a la ventana. Fueron 2 golpes seguidos, me quedé congelado ya que como les comenté, el estado de la calle y más que nada, la hora, son factores que no se llevan. Después de los primeros 2 golpes, pasaron aproximadamente 4 o 6 segundos y volvieron a tocar 3 veces seguidas. Por la cortina no vi nada, ni una sombra o silueta que me diera la pista de que había alguien ahí, no escuché ninguna palabra, solo fueron los golpes, tampoco escuché pasos y solamente fueron esas 2 ocasiones de golpes. No me iba a asomar por el miedo que tenía, pero no me lo puedo explicar, porque, ¿quién en su sano juicio caminaría a esas horas de la madrugada por una calle en mal estado, por ende, poco concurrida y con la inseguridad que conlleva? En fin, eso es lo más fuerte que me ha sucedido y que no he podido darle explicación. 2 cosas, me parecen genuinamente increíbles y algún día haré vídeos de ello. Tuve varias cirugías porque hago piedras en los riñones, eventualmente me tuvieron que quitar uno de ellos por los problemas. En la primera cirugía, al momento de anestesiarme empecé a soñar, los doctores en el quirófano se convirtieron en astronautas y las luces arriba de mí en controles de una nave espacial. Los astronautas me dijeron que podía ir a donde yo quisiera y decidí ir al pasado. Me trasladé a la secundaria, tenía 20, y empecé a revivir todo lo que se me antojó. Podía escoger entre cualquier edad, cualquier momento, cualquier recuerdo con la persona que fuera. Vi desde la casa en la que crecí hasta todas mis anotaciones para el examen a la universidad. No lo vi como cuando se te sube el muerto, no eran memorias borrosas, lo volví a vivir, estuve horas o probablemente días desplazándome de recuerdo en recuerdo. En casa de una tía, bastante grande, suelo dormirme solo en un cuarto que prácticamente ya se volvió mío, está en el 2.º piso. Una semana en que me quedé me la pasé jugando videojuegos o simplemente descansando. Una noche de la nada me desperté a las 3:30 am, sin ningún ruido, sin que se hubiera prendido ninguna luz, nada. Me intenté volver a dormir cuando justo escuché que arrastraban algo pesado de las escaleras del piso de abajo. Me asusté mucho porque solo estaban mis abuelos y mi tía que se levantaba temprano, entonces no había motivo para que alguien moviera cosas, así que decidí fingir que no había pasado nada y volver a dormir. La noche siguiente pasó exactamente lo mismo a la misma hora. La noche siguiente a esa pasó exactamente lo mismo a la misma hora. Para la 4ª noche ya no podía dormir del miedo, como hasta las 2 me ganó el sueño y sin falta a las 3:30 me desperté sin estímulo alguno y momento después, empezó el sonido de alguien arrastrando algo por las escaleras. Me armé de valor y bajé corriendo a ver qué era. Prendí las luces rápido y con la linterna del celular y, absolutamente nada. No había bolsa alguna tirada ni nada. No me volví a despertar a esa hora. Nunca supe qué fue. Una vez estaba con un amigo platicando en la sala que estaba en el primer piso de mi casa en mero enfrente de la puerta principal. Quizás se va la luz, salimos a checar y los fusibles estaban fundidos. Como era tarde solo prendimos velas y dejamos la puerta abierta para que entrara aire ya que era verano. Él me empezó a platicar que un familiar muy cercano era espiritista y seres amados fallecidos de personas hablaban a través de él. Me estuvo dando muchos detalles que incluso una vez Judas fue y les dijo que él en realidad es santo pero que su cruz
fue tener la responsabilidad de traicionar a Jesús, y que él aceptó y él supo que su alma sería condenada para toda la eternidad y él lo hizo como quiera, y en eso que hablábamos entró una urraca por la puerta volando y gritamos horrible, nos agachamos y vimos que cayó en la cocina que tenía una barra y cayó del otro lado de la barra, al caer ya no se escuchó moverse ni nada y pensamos que estaría muerta y cuando nos asomamos no con cara de terror porque hasta el pelo nos movió con las alas al pasar arriba de nosotros. Y pues eso es lo más intenso que me ha pasado, que casi no me gusta recordar porque cada que lo recuerdo se me pone la piel de todo el cuerpo chinita. Desde niño tenía un sueño recurrente, yo bajaba por una pendiente rodeada de árboles, hasta llegar a un lago en el que jugaba, corría y chapoteaba, pero era raro ya que el agua solo llegaba hasta por debajo de las rodillas al principio, pero poco a poco empezaba a subir la corriente hasta que poco a poco nos jalaba y algo nos arrastraba hasta dentro donde era todo una oscuridad, en ese momento despertaba. Era una pesadilla que tenía muy a menudo cuando era niño, por eso desarrollé poco a poco talasofobia, o sea miedo a las aguas profundas. Un día ya de grande me armé de valor y se lo conté a mi papá y se quedó mudo, me contó que tuvo un hermano que se ahogó cuando tenía 13 años. La cereza del pastel es que vivo cerca de un lago donde hace años el agua llegaba a lo que ahora es una especie de calle, es decir se ha secado a lo largo del tiempo, mi teoría es que somos capaces de heredar recuerdos, postdata. Ese lago tiene muchas historias de animales o crípticos y personas que se esfuman o se ahogan así sin más. A mí los lagos y los mares me da mucho miedo, actualmente tengo 30 años y jamás me he metido a nadar ahí y jamás lo haré porque hay algo que aunque no sé qué es, me da pavor. No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo, me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta, pero ese día desde que bajé del auto me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado, y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:36 am para vender jugos, sándwiches y tortas.
Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas, y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles, pero sentía que algo me miraba desde la cancha, y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario al que yo llegué, hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar, pensando que era una pareja que fue a darse al parque. Se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó como gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y que es considerablemente pequeña. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos, viendo el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Buenos días, escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminar ligada a muchas de estas cosas.
En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que si les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño, hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido, de esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el que tal sí, la primera fue cuando tenía como 6 meses, en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño. En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año, en ese entonces mi mamá y una tía paterna, habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola, y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro, estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios, la mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran, total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto, a pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encabilo, podía ver sin que me dañara, se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá, nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro, vi como me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces, luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue, nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos, si gustan se las puedo contar también. Espero que les haya gustado. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 p.m. y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó "no", y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la VDD nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el "no". Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera.
La verdad platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia, la dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia a la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente ese ente desconocido haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado, donde ya casi no hay carretera, y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro, casi no había árboles alrededor pero con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta del lado de los cerros, y donde en esas partes solo había árboles, al seguir aún más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatarnos de esto todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían, lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. Estuve pensando en las historias paranormales que recuerdo, no encontrarás en ellas nada específicamente de terror, pero sí nos pasaban cosas raras. La casa donde viví era un terreno de una señora tal vez algo adinerada, pues se suponía tenía muchos terrenos, y ese se lo dejó a cuidar a mi bisabuela y al final se los dejó, pero aparentemente los vecinos estaban esperando eso no pasara para poder ocuparlo. Esto va porque desde pequeño siempre hubo muchas peleas por el terreno y la verdad siempre quise salir de esa casa. Durante la creación de una cisterna encontramos muchas cosas en bolsas negras enterradas, zapatos, muñecos raros como de brujería, ropa y posibles restos de animales, pues los huesos parecían muy pequeños para ser de humanos. En el bloque donde vivía con mi abuela existían 2 recámaras, una de ellas medía poco más del doble que la otra pero se sentía un poco más pesada. En esa recámara a todos mis tíos los espantaron incluso ya siendo adultos. La recámara en cuestión tenía un espejo de cuerpo completo y algo amplio el cual cuando algunos de ellos o una prima iban a dormir, lo cubría con toallas o sábanas porque solía soñar que algo salía o la miraba desde el espejo. Durante fechas decembrinas unas 6 o 7 personas estaban durmiendo ahí cuando de pronto un juguete se encendió y empezó a reproducir su canción y luces, como fue en la madrugada lo sacó de onda. Tras revisar el juguete no tenía baterías, asumo que se cayó y algo en el cableado se encendió, era como una pelota de plástico cubierta de material esponjoso amarillo donde le metían piezas, como la clásica azul y roja con diversas entradas, pero más suave y amarilla, como un primo era muy berrinchudo, le quitaron la chapa y todo lo relacionado a la puerta de ese cuarto. En alguna ocasión estando unas 6 personas en la otra recámara escuchamos como la puerta se azotó muy fuerte y se apagó la luz de ese cuarto. La parte de arriba de ambas recámaras estaba conectada por cuestiones de ventilación y veías cuando se encendían o apagaban las luces desde la otra habitación. Mi primo estaba ahí y no paraba de gritar que lo dejaran salir, pero en serio nadie de nosotros lo encerró, todos estábamos en la otra habitación con la puerta cerrada. A veces creíamos ver una niña y escuchabas los juguetes moverse y rodar. El caso más claro fue una mañana alrededor de las 9, donde regresaba del gimnasio a ir a correr y al menos una vecina y 2 tías creímos ver pasar caminando a una niña de la sala a la habitación rara. La puerta de la casa era en su mayoría cristal y las ventanas eran grandes y en cada pared. La vecina le preguntó a una de mis tías de si su hija no había ido a la escuela cuando vimos pasar a la niña, pero le respondió que venía de dejarla. Al entrar a la casa no vimos nada.
4. Creíamos ver una señora muy alta en el patio y a algunos familiares se les bajó hasta la peda cuando creyeron haberla visto, siendo adolescente regresando de una fiesta con mi hermano, unos primos y algunos amigos. Como el portón de la casa era 60% cristal, varios creímos ver a alguien muy alto mirando a través del cristal como pegado a las ventanas, así que como buenos valientes lo único que hicimos fue dar media vuelta y caminar de regreso a la fiesta. Era una calle, y mejor nos quedamos todos a dormir allí y regresamos hasta el mediodía ya con luz. Eventualmente mi hermano adoptó varios animales, perro, un par de gatas y un perico, y a momentos todos se quedaban viendo al mismo punto en el patio sin ceder la mirada. Del perico la verdad dudo que viese algo, y el güey igual solo le seguía la corriente a los otros. 5. Casi muero de un pinche susto porque estaba acostumbrado a tener todo apagado y solía caminar con todo oscuro de salida al trabajo. En alguna ocasión mientras cruzaba al patio sentí una mano esquelética tomarme de la muñeca, pensé que ya había valido madre. Resulta que eso de caminar a oscuras es de familia y mi bisabuela fue por unos limones a un árbol y de regreso no quiso encender la luz y cuando vio la primer silueta pasar se tomó de ella y era yo. Como era bastante bajita, en cuanto miré a mi izquierda, cuando me agarró no la vi hasta que bajé un poco la mirada. 6. En casa de una amiga tenían una de esas fotos enormes de su abuelita y cada que visitábamos sentías que te seguía con la mirada. La casa donde ella vivía tenía un patio cuadrado en medio y aunque ella estaba en primer piso y no había barandal ni nada frente a su ventana, a veces veíamos sombras como si alguien pasara frente a sus ventanas del patio, así que íbamos a su casa a escuchar historias de terror de la radio. Tengo un recuerdo que aún me estremece. Trabajaba horas extras lejos de casa y había que conducir casi a medianoche. Duré 1 o 2 años trabajando todos los días de 7 a 9 p.m. A veces me quedaba trabajando hasta las 11 p.m. Quizá lo que vi fue producto del cansancio, quiero pensar que eso fue. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa, había pocos autos, me estaba quedando dormido al volante. De pronto en la orilla de la carretera empecé a ver muchas personas todas de pie y conforme me acercaba las personas desaparecían. Fue muy extraño, podía ver las largas filas desde lejos pero al acercarme se desvanecían. Fue cuando algo me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera productos de accidentes. El ruido del auto saliendo de la carretera me hizo entender que ellos me advertían y así fue porque justo en ese momento me salí de la carretera pero reaccioné rápido y pude maniobrar y subirme de nuevo. Eso pasó hace más de 20 años y hasta ahora lo cuento. Como dije, quizá fue el cansancio, quizá es el instinto de supervivencia y la mente genera algo para que reaccionemos, no lo sé realmente. Yo tengo una historia que no me pasó a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Resulta que nosotros fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y que me gustaría volver a repetir. Bueno, el punto es que para llegar a la casa de mis abuelos, tenías que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa de mis abuelos quedaba como a unos 50 metros de distancia de la orilla de un cerro al final del camino. Esto ocurrió el 1 de enero en la madrugada, cuando ya había acabado la celebración y solo quedaron mis tíos, papás y abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían 2 casas, una donde ellos vivían y estaba la cocina y otra donde solo habían 2 cuartos para las visitas. Bueno, nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba al final del camino y que únicamente estaba atada por un cordón de zapatos. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo como a eso de las 2 de la madrugada en nuestro cuarto. Al no haber internet ni señal en los teléfonos, optamos por jugar un juego de mesa. De pronto me dieron ganas de tomar agua, entonces me levanté y me dirigí rumbo a la otra casa donde estaban todos reunidos, no sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano diciéndoles no les vaya a salir momo. No quise salir por la puerta de madera enfrente de mi cuarto porque me dio flojera abrirla, sino que salí por la otra puerta. Pero cuando pasé por la puerta de madera del cuarto noté una vibra extraña, como cuando un depredador ve a su presa. Yo me asusté ya que pensé que era algún animal salvaje y entré rápido a la casa, agarré un vaso y fui a servirme agua, pero justo cuando estaba a punto de salir a el lavadero donde tenían agua potable, entraron mi primo y mi hermano corriendo. Al preguntarles qué había pasado, mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de que hoy. Me dijo que poco después que yo me fui, alguien o algo tocó la puerta de madera enfrente del cuarto, pero la diferencia era que tocaba con desesperación como si lo estuviera persiguiendo algo.
Mi hermano pensó que era yo, entonces dijo: ya sé que eres tú, no nos asustes. Pero en eso se escuchó la voz de mi mamá preguntándome: ¿dónde está tu hermano? En la otra casa. Los dos me cuentan que después de que escucharon la conversación mía y de mi mamá, la cosa que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron al ver un ojo rojo observándolos. Por lo que me cuenta mi hermano, hasta el día de hoy no era un ojo común, sino uno como si de un dragón se tratase. Asustados, mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. Al escuchar eso mi cuerpo se erizó, ya que momentos antes sentí una presencia extraña rumbo a aquella puerta de madera. Luego de escuchar eso mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo rumbo a la orilla del cerro pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regresó nos aconsejó que mejor nos fuéramos ya a dormir y que no saliéramos para nada esa noche, y si salimos que fuera acompañados de un adulto. Nosotros obedecimos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente todos nos levantamos a desayunar y mi abuelo nos contó el motivo por el cual salió corriendo rumbo a la orilla. Nos cuenta que años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y tirados a aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente se llevan las almas de los niños. Por eso mi abuelo salió corriendo rumbo a aquella orilla a pronunciar unas palabras que decían: déjalos en paz, ellos no te pertenecen, varias veces. Al escuchar esto nos dio miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos que tener miedo, ya que mi abuelo lo había espantado. Fue una experiencia muy rara que viví, y que aún me deja pensando en que tuve suerte al no ser llevada por aquel espíritu. Una noche me encontraba en mi cama viendo YouTube desde mi teléfono, eran como las 11 p.m. o 12. En el patio teníamos una lámpara solar recargable con sensor de movimiento, de esas que se prenden cuando sienten movimientos. Mi ventana estaba abierta porque hacía mucho calor, solo la tapaba la cortina. Yo veía que la lámpara se prendía y apagaba de rato en rato, pero días pasados el viento la había tumbado y pues pensé que se había dañado un poco, por lo que no le di importancia. Además no se escuchaba nada. Luego miro a mi ventana y veo claramente una silueta humana oscura que se acercaba y acercaba a mi ventana, y vi también como mi gato, que en paz descanse, se le quedaba viendo e incluso fue corriendo hacia la ventana. Era mi primera vez con algo paranormal, así que me arropé con mi manta y me puse del lado contrario de la ventana e ignoré eso hasta que se fue. Fue raro porque no escuchaba pasos, ni tampoco sentía presencia de nada, además que lo que estaba viendo en YouTube eran vídeos de exorcismos y relacionados con Dios. Por pura curiosidad, sea lo que sea, mi gato sí lo vio de cerca. No creo mucho en esto, pero hace años fuimos a Pampa Dolores, que es un sitio en el norte de Chile, donde hubo una batalla famosa en la Guerra del Pacífico. Con mi familia y unos amigos, siempre íbamos en el atardecer para el tour histórico y para asustar a las visitas con ese efecto raro del caliche quebrándose alrededor tuyo cuando caminas, dando esa sensación de que te siguen. El punto es que en esa zona aún puedes encontrar objetos antiguos, siempre hemos recogido, pero mi papá tiene la regla de jamás recoger artículos personales. Yo soy porfiada con ganas y en un pedazo de uniforme antiguo encontré un prendedor y me lo metí al bolsillo. Días después me vine a Esgo. Empezaron a pasar weas rarísimas en el depa, ruidos, mi perrita llorando sin razón, sentíamos gente entrando al departamento, luces que se prendían solas. Por semanas nos reímos del tema con mi hermano, hasta bautizamos al coso que hueviaba como Wilfredo para poder reírnos del nombre, pero llegó un punto en que hasta las visitas veían o sentían cosas raras. En mi familia nadie es católico ni creyente de ninguna religión, así que no le veíamos mucha explicación al tema. Una amiga sugirió que podía ser un fantasma y paf. Me acordé del prendedor. En un acto de locura lo saqué de la caja donde lo tengo y le dije: ya weón, sorry por robarte esta wea, pero si me dejas de huevear me voy a acordar de ti seguido y de vez en cuando te voy a hablar. Cuando vuelva al norte te llevo a tu casa y listo, se acabó el show. Quizá fue coincidencia, quizá no, pero no he vuelto al norte desde entonces, así que de vez en cuando lo saco de la caja, le hablo y lo vuelvo a guardar. Edit. Después me di cuenta que esto lo va a leer gente Q, no es de Chile, así que explico que el caliche es una formación rocosa de carbonato de calcio que se forma en el norte de Chile, cubre gran parte del suelo del desierto y se quiebra al caminar haciendo un ruido alrededor de la persona que camina que da la sensación de que te siguen.
Estaba con mis primos solos en mi casa, ya que nuestra familia fue a comprar chelas y comida para nosotros. En ese momento mi casa tenía una vibra muy extraña, como si algo no quisiera ahí dentro. En la noche escuchábamos gritos, como las cosas se caían o incluso que las cosas cambiaban de lugar. Nunca le dimos la suficiente importancia. Ese día por lo general estaba muy tranquilo, hasta que nosotros los más inteligentes, decidimos jugar a las escondidas en la oscuridad. Vendamos los ojos de mi primo de en medio, y este comenzó a contar. Mientras que este contaba, una de las ventanas delanteras se abrió, justo al lado de donde mi primo estaba contando. El juro que alguien había salido por ahí, así que fue por donde primero busco. Después entró nuevamente a la casa y todos nos habíamos cambiado de lugar. Yo y mi primo más pequeño estábamos escondidos en la bañera, y escuchamos como mi primo abría la puerta del baño y nos empezaba a buscar. Nosotros no hicimos ningún ruido y terminó saliendo del baño. Al final terminó encontrando a mis dos primos mayores y a mi prima un poco más pequeña. Cuando llegaron nuestros padres, los que todavía estábamos escondidos salimos y dijimos nuestros escondites. Yo le dije a mi primo que estuvo cerca de encontrarnos, si no fuera porque no revisó la bañera. Él estaba con la cara más buena posible y nos que nunca revise el baño, ni siquiera pase cerca, porque cuando intente abrir estaba con llave. Yo y mi primo le juramos que escuchamos como entró y nos comenzó a buscar. Le contamos a nuestros padres pero ninguno de ellos nos quiso creer. Estábamos asustados y no fuimos al baño durante toda la noche. Hasta el día de hoy no nos creen y juran que fue parte de nuestra imaginación, y solo nosotros sabemos lo que sucedió esa noche. Nunca más volvimos a estar con las luces apagadas en mi casa. Bueno, esto en sí le pasó a mi hermano, aunque yo sí estaba presente. Esto pasó una noche en la que mi hermano se levantó aproximadamente a las 3:30 de la madrugada para picotear algo. Al momento de arrimarse hacia la cocina ve de reojo la silueta de un hombre muy alto, de la altura de la puerta más o menos, con sus dos manos en el marco de la puerta, su torso y piernas por fuera del cuarto y su cabeza por dentro del mismo observándome. Mi hermano se quedó congelado del miedo durante unos segundos, pensando que se había metido alguien dentro de la casa, mientras todavía observaba esa silueta gigantesca de reojo. Mientras todavía lo miraba de reojo, agarró una taza grande que era lo primero que tenía a su alcance para tirárselo por la cabeza, y al momento de girar para quedar de frente con el intruso, la silueta de este tipo gigante desaparece. Al día siguiente mi hermano me cuenta lo sucedido, y desde ese momento vivo con un miedo constante a que en algún momento me despierte por la madrugada y lo primero que vea sea a alguien observándome. Tenía 16 años, dormía en una habitación que era antes un garaje. La misma estaba refaccionada y era cómoda, solo un portón de metal había quedado, pero el mismo no era feo a la vista. La habitación sí era bastante grande, lo suficiente para ser un pequeño departamento, y yo no tenía muchos muebles para llenarla más que el escritorio, un pequeño ropero y una cama simple. Sí había una especie de perchero para colgar ropa a la vista. Ahí tenía mis camperas y un traje que me había prestado, en el cual ronda esta anécdota. Era invierno y la pieza estaba helada, me encontraba en la cama a medio sueño sin luz en el cuarto. Todo estaba oscuro, ya entrada la madrugada. Me había quedado despierto hasta tarde, jugando en la PC que tenía en el escritorio, el cual estaba a menos de 1 metro del pie de mi cama. Fue de repente, el teclado comenzó a sonar como si alguien estuviese tecleando muy rápido y fuerte. Duró 3 o 4 segundos hasta que me desperté y me animé a ver temblando en la cama. Me di vuelta a ver qué estaba pasando y no había nadie, nada, que pudiese haber hecho sonar el teclado así. Me asusté, como la gran mierda, el corazón me latía a toda máquina. Peor cuando vi a una persona parada al lado del perchero. Alto, flaco, de postura firme. Bigote, rasgos fuertes y lo peor era que sus pies no tocaban la tierra. Lo vi y no fue repentino. Se quedó mirando unos segundos la pared, y yo parpadeé varias veces para asegurarme. El terror fue tal que prendí el velador y me tapé hasta la cabeza. Estaba petrificado miedo. Tenía los ojos abiertos debajo del velador cuando empecé a escuchar el teclado de vuelta. Grité mamá. Muy fuerte, no me da vergüenza decir que mi vieja me acompañó en este episodio como en otros tantos. Más de grande dejó de pasarme, era algo de la edad por ahí. Mi vieja abrió la puerta y le conté lo sucedido. Mi mamá, no sorprendida por la cuestión, me mostró la fotografía de una persona a la mañana siguiente. Resulta ser que el traje prestado que tenía en mi perchero era del difunto suegro de mi hermana. La fotografía confirmaba que era él al que había visto en mi habitación.
Yo no lo había conocido y no había visto nunca esa fotografía. Dejé un blog de notas abiertos durante las noches para saber si aquella persona quería decir algo. Nunca escribió nada, y por unas noches no pude dormir estando siempre bajo la colcha. Creer o reventar, esto pasó en Aego. Vivía con mi madre y mis hermanos en una casa de 2 pisos, en la ladera de una montaña. En invierno se hacía de noche bastante temprano, por eso yo me dormía tipo 10 para ir a la escuela temprano. En mi casa había camas arriba, y una abajo que hacía las veces de sillón. A veces dormía ahí porque era más cómodo para despertarse 5 minutos antes de salir, y la noche de la que habló era una de esas veces. Un largo rato después de que me durmiese, alguien tocó la puerta, y como estaba ahí nomás me levanté para abrir, pero no estaba la llave puesta como es costumbre, así que pregunté quién es. Aunque sabía que era mi madre, que a veces salía y volvía tipo 3/4 am. En efecto era mi madre, me dijo algo así como soy yo y era su voz, así que empecé a buscar la llave para abrirle, pero no la encontré, así que subí para preguntarle a mis hermanos si alguno tenía su llave cerca, pero ninguno de los dos tenían o llaves o ganas de despertarse, así que se me ocurrió acercarme donde solía dormir mi madre a ver si entre sus cosas estaba su llave, que asumí que olvidó, y en su pieza, en su cama, estaba ella durmiendo. Me quedé un segundo recalculando, porque seguía medio dormido, pero volvieron a tocar la puerta y ahí me cayó la ficha. Volví abajo, pasé por delante de la puerta sin detenerme, y me fui a dormir. Tuve un par cuando era chiquita, pero la que más me afectó fue allá por 2017. Para más contexto, mi pieza actual solía ser una habitación que se usaba como cuarto de juegos cuando yo era chiquita, porque ahí estaba la compu, la Play 2, mis chiches, etc. Antes de eso era la pieza de mi hermano, pero se fue de ahí. La cuestión es que todo lo raro siempre salió de este cuarto. Ruidos raros, pasos, respiraciones, cosas que se caían, vibras extrañas, etc. Volviendo al caso, yo mudé mi habitación acá en 2017 y poquito tiempo después empecé a sentirme rara. Una noche, noté que a la noche en la esquina de la pieza aparecía una sombra muy alta y oscura. Imagínense, yo tengo mi cama en una de las esquinas pegada a la pared. En la esquina contraria del lado de enfrente tengo la compu y el módem que tiene sus lucecitas. La sombra estaba ahí, frente a la compu, mirando para mi cama. Te dabas cuenta de que estaba ahí porque además de que se veía como tal, las luces del módem se ven, pero cuando la sombra esa aparecía las tapaba. La cuestión es que yo estaba recagada del susto porque sabía que estaba ahí y me daba vuelta mirando a la pared para no verla. Cuando hacía eso, sentía esa sensación de cuando algo te está mirando y cada vez se hacía más fuerte, como si lo tuviera atrás mío. También escuchaba ruidos que venían de la biblioteca y del placar, siempre eran 3 golpes. La pasaba muy mal en las noches y de día me daba cuenta que me habían salido rasguños, que yo no podía hacerme porque yo no tenía las uñas largas, no podía lastimarme rascándome. Luego de un tiempo viviendo con esa situación, empecé a tener sueños en bucle. Todas las noches, todas. Mis sueños eran muy vívidos, me acuerdo. Todo empezaba normal, era un sueño común tipo, no tenía nada raro y de golpe pasaba algo que me hacía ruido y me despertaba. La cuestión es que me despertaba dentro de mi sueño y otra vez volvía a encontrarme en una situación normal hasta que pasaba algo raro y me volvía a despertar. Cada vez que me despertaba, el sueño perdía colores. Llegaba un punto en el que yo ya sabía que estaba soñando pero no podía saber cuándo estaba realmente despierta y me sentía muy angustiada dentro del sueño, sentía esa desesperación fea. Cuando todo se ponía blanco y negro, el escenario siempre era muy turbio y es ahí cuando pasaba algo feo, no recuerdo nada puntual, pero sí soñaba con muertes y posesiones o figuras que parecían de una película de terror, y me terminaba despertando de verdad. Yo no descansaba nada esas noches y siempre me despertaba mal por la angustia. Cuando le conté a mi mamá lo que estaba pasando, que yo no le conté antes porque todas las situaciones raras que viví, ninguna me las creyó, le pidió ayuda a sus compañeros de trabajo, porque la mitad son un banda, maíz y país, no sé por qué, y le dijeron que eso era muy malo y que tenía que bendecir la pieza. No sé qué compró para hacer una limpieza y después empezó a tirar agua bendita por todos lados y me dio un rosario para la mesita de luz. Ahí se calmó todo y no volví a tener jamás esos sueños ni ver a la sombra esa. Cabe aclarar que yo era agnóstica a pesar de todo eso, y lo sigo siendo, así que no le encuentro explicación, no sé si confiar en las explicaciones que dan las religiones.
Yo nunca fui de hacerme la cabeza y siempre le tuve respeto a esas cosas, no esperaba vivir algo así. Acá creen que debe ser efecto de una macumba porque vivo en un barrio de macumberos jajajaja, pero anda a saber. Mi abuela vive en el campo. Una casa grande que se encuentra como 20 minutos con carro desde cualquier tipo de civilización. Cuando era pequeño la visitábamos cada Navidad y nos quedábamos en su casa para una semana más o menos. El cuarto mío era en el segundo piso, con solo una ventana que miraba hacia la puerta principal del jardín y la calle directamente al lado de la puerta. Creo que tuve como 8, 9 años cuando pasó esto. Una noche, bien tarde, cuando todos dormían, yo trasnochando con mi Nintendo de repente escuché ruidos. Sonidos como si allá afuera había un montón de personas discutiendo. Miro por la ventana y veo que exactamente al lado de la puerta principal del jardín, se encuentran como 15, 20 hombres con ropas bien malas y feas, hablando fuerte. De una voy despertando a mi tío. Le explico que hay unos hombres vagabundos allá afuera discutiendo entre ellos. Mi tío va a ver lo que pasa y yo lo sigo. Pero acercando a la puerta no sonaba nada. El silencio completo. Mi tío abre la puerta y mira por la calle. Izquierda y derecha. Nada. Aún no encuentro explicación cómo tanta gente apareció de repente por la puerta, a las 3 de la mañana en el bosque, un sitio tan lejos de cualquier edificio, haciendo tanto ruido y en cuestión de 30 segundos desaparecieron. Sin razón. Esta historia no es mía, es de un compañero con el que estudié. El pelao es de Casanare y la zona donde él vivía estaba en conflicto con la guerrilla. Lastimosamente su papá es asesinado en un enfrentamiento y él, su mamá y sus hermanos empezaron a moverse del pueblo en el que vivían. Me cuenta entonces que llegaron a otro poblado donde empezaron a trabajar arreando ganado y toda esa vuelta y un día al patrón se le escaparon unas vacas y tuvo que ir a buscarlas con su hermano. Cuestión es que buscando las vacas que se habían perdido, el marica empieza a escuchar la voz del papá, el que habían matado, y según me cuenta la voz le decía que se devolviera, que agarrara el caballo y se echara a correr. El hermano dice que también lo escuchó, pero que no le pararon mucha bola a esa vaina. Cuando hubieron llegado a donde se habían escapado las vacas, que era colándose por una especie de cerca por decirlo de alguna forma, lo único que encontraron fue sangre y tripas regadas por todo sitio y lo que él describió en su momento como una vieja alta con vestido blanco pero que tiraba un olor feo, como a vómito y mierda. Los caballos se empezaron a agitar y la vieja se volteó y vieron que era como si no tuviera cara. No es que no tuviera, me dijo, es como que daba la sensación de que no tenía identidad en su rostro. A lo que el hermano y él se echaron a correr en los caballos. El marica este me dice que sentía como si la vieja estuviese detrás de ellos y al mismo tiempo en todos lados, ya que sentía que también se movía entre los matorrales del monte y hasta por un riachuelo que había por ahí. Se volaron la cerca por la que habían entrado con los caballos y todo hasta ahí los correteó ya que parecía que después de la cerca no podía seguir más allá. Me cuenta que por allá está la leyenda de la pata sola, aunque no está seguro si era ella o no ya que no se percató de la pierna por el susto de la cara. Después de eso se mudaron para acá, para Barranquilla, donde lo conocí. Estábamos con mi hermano, yo 10 años, él 14, andando a caballo en un campo en Bolívar al que íbamos algunos días en verano. Eran aproximadamente las 2 de la tarde y hacía muchísimo calor. De repente todos los ruidos normales hasta ese momento se detuvieron. Era un silencio casi inaguantable. Y en ese silencio escuchamos lo que se narra en miles de historias. Silbidos, uno detrás del otro. Lo que más nos espantó y nos comentamos en voz baja era que no parecía ningún animal, el silbido era bien humano, ¿se entiende? Con mi hermano estábamos realmente espantados y lo único que se nos ocurrió fue rezar bien fuerte. Cuando empezamos a rezar, hubo una carcajada bien burlona y de a poco aparecieron todos los sonidos nuevamente. Volvimos y se lo contamos a mis tíos, los dueños del campo, y obviamente nos dijeron que seguro fue un animal o algo así. Pero, no más caballo a la hora de la siesta y nos tiraron un chorro de agua bendita en la cabeza a ambos. Creer o reventar. Está un poco larga pero está buena, no sé si sea de terror pero bueno, aquí está.
Un día estaba en mi cuarto cuando una de mis gatas me empezó a llorar para que la sacar por la terraza. Cabe aclarar que es una puerta corrediza de vidrio y se transparenta, y bueno, fui y la saqué y se fue para la izquierda, lo cual para volver tendría que dar una vuelta a toda la casa porque está una zanja y sería casi imposible que la saltara y tardaría unos 5 minutos para dar la vuelta, y no pasó ni un minuto cuando me lloró para meterse y era imposible, pero aún así la metí, pero la vi diferente, tenía una mirada diferente como de un humano enojado. Mi hermana tiene otra gata y son hermanas y no se llevan muy bien, pero esa vez fue diferente porque cuando la vio le empezó a llorar y a pegar muy feo, tanto que la tuve que encerrar, y mi gata se fue a comer y la comida está abajo en la cocina cuando de repente viene mi gata por la puerta y me empieza a llorar para que la meta. Yo en cuanto la vi la metí y corrí para la, pero estaba la puerta de abajo abierta. Y desde ahora la veo fijamente para ver si es mi gata. No sé qué fue eso, no sé si era un gato que se confundió, aunque sería muy raro por muchas cosas, o una bruja o no sé. Una vez estábamos en el cuarto, vivíamos solo los dos, mi perro y yo, y la puerta del cuarto estaba cerrada, y el perro se acercó a oler debajo de la puerta, pero como desesperado, como si hubiera algo afuera del cuarto, y empezó a ladrar. Lo primero que pensé era que se había metido un ratón o un gato al apartamento. Nuestro apartamento quedaba justo debajo de la terraza, era viable que un animal se pudiera meter por el patio. Cuando le abrí la puerta él salió corriendo del cuarto a la sala, que quedaba prácticamente al lado del cuarto. Yo estaba descalzo, así que cuando le abrí él salió a correr y yo fui a ponerme unos tenis o algo. Cuando salí del cuarto, lo vi jugando con un niño. Yo vivía solo con el perro. Cuando vi al niño quedé como congelado. Lo único que hice fue llamar al perro y cuando me obedeció, entramos al cuarto y nos encerramos. Toda la noche fue fatal. Es largo, pero te juro que sí pasó. Era el año 2018, un 20 de noviembre para ser más exactos. Mi ex prometida había fallecido por un problema cerebral 4 meses antes. No tuve chance de despedirme de ella, porque su familia me tenía un asco. Esa noche, me acuerdo que la soñé. Y cuando desperté, te juro por mi vida, que se manifestó en mi cuarto. Espantado, agarré a mi perro y lo puse en mi cama. Le dije: duerme conmigo, muchacho, tuve una pesadilla y quiero estar tranquilo. Pero no fue así. Desperté 1 hora más tarde. Y veo que mi perro está en la orilla de la cama, viendo hacia la puerta de mi cuarto. Estaba en un modo alerta que rara vez ponía. Hasta que le grité que dejara de ver la puerta, se pudo dormir. El caso es, que las noches siguientes, metía a mi perro porque él insistía mucho en entrar a la casa. Y cada vez que lo metía a mi cuarto, se quedaba viendo la puerta. Luego recordé, que ahí le gustaba estar a mi ex prometida para jugar con él cuando llegaba a mi casa. Ya algo harto, le dije a mi perro: amigo, ella ya se fue. Y si la ves, ya no le hagas caso, porque está en paz. Luego de una semana, dejó de ver esa puerta y hasta la fecha, no lo ha repetido. No puedo explicar de forma razonable eso, pero sí puedo decir, que tiene algo de paranormal. Cuando tenía 20 y tantos, vivía con mi prima y una amiga suya en una casita de 3 recámaras. Mi prima tenía una perra preciosa, una Rhodesian Ridgeback, la más buena que he conocido. Siempre llegaba primero del trabajo y, claro, la sacaba a pasear, le tiraba el frisbee y me aseguraba de que comiera y bebiera. Nos hicimos súper amigos. Un fin de semana, mi prima y su novio querían escaparse de la ciudad y me preguntó si podía cuidar a Nuez, la perra, ya que yo me quedaba en la ciudad. Obvio que dije que sí. La primera noche pasó sin problemas. Pero la segunda noche llegué tarde a casa del bar con mis amigos y Nuez parecía inquieta. Sin darle mucha importancia, dimos un paseo nocturno y volvimos. Me fui a dormir. Como a las 3 de la mañana me despierto y Nuez está parada sobre mí, con los dientes al descubierto, gruñendo hacia el pasillo. La puerta de mi recámara daba a las escaleras que bajaban a la planta baja. Obviamente, en shock total de tener a esa perra de 70 kilos encima de mi pecho, encima gruñendo como una loba, me levanté de golpe y, apenas pude moverme, ella se metió en mi closet y saqué mi escopeta cargada pensando que había un intruso. Registré toda la casa, cada cuarto, closet, puerta, el sótano, todo. No encontré nada. Volví a la cama y Nuez se quedó en la cama conmigo el resto de la noche hasta la mañana. A la mañana siguiente, en el porche, encontramos unas huellas en la nieve que llegaban hasta la puerta.
Ahí les va la mía, tenía que ir a mi trabajo, me tocaba el turno de 12 a 6 am, intenté conseguir taxi y nada, aún eran las 11:20 pm, mi trabajo está a 10 min a pie, así que pensé caminar esperando que aún hubiera personas en la calle. Comencé a caminar y a lo lejos vi un velorio, pasé frente a la casa y había mucha gente, aún tenían el féretro, el ambiente era desconsolado y pesado, desde que salí de casa tenía mucho miedo, pero al pasar por allí, un gatito me intercepta, comienza a frotarse en mis piernas, no me deja ir, me maulla, me tuvo por lo menos un minuto dándole cariño, después me miró y sentí como me quiso dar a entender que ya podía seguir mi camino, como si acariciarlo cambiaría el rumbo de las cosas. Seguí mi camino y volteé, pero él ya estaba en una rama, me veía. Entendí que ya debía apresurarme y me fui. Les juro que después de ese encuentro es como si el gatito se hubiera llevado mi miedo y de ahí en adelante pasaba gente caminando, uno que otro carro, hasta que llegué a un área más iluminada y cercana a mi trabajo. A veces pienso que el gatito sintió mi miedo y vino a decirme que todo estaba bien. Cerca de mi escuela hay un bosque, antes de la pandemia ese bosque era muy concurrido por estudiantes que salían temprano, se iban de pinta, parejas o simplemente chicos que querían pasar un rato agradable, sin embargo no era muy recomendable ir ahí solo, ya que era un lugar muy grande y era fácil perderse, además de que las posibilidades de ser asaltado eran mayores si no estabas acompañado, pero un día en particular eso no me detuvo de pasearme por un caminito cerca del bosque sola, normalmente mucha gente se ejercitaba por ese caminito, pero noté que no había casi nadie, así que decidí detenerme en una banqueta a tomar agua, cuando de repente escucho a alguien diciendo como entre dientes agua. Yo en el momento me asusté y volteé a todos lados esperando ver a alguien, pero nada, fue entonces que escuché como un sonido de rasguños y ahí me levanté y me empecé a alejar un poco de donde me había sentado cuando de un árbol bajó una ardilla haciendo sonidos raros, eran como gruñidos, era una ardilla bastante grande, entonces como que se me quiso subir o algo así, pero le solté una patada y salí corriendo de ahí. Desde entonces me dio miedo volver a ese bosque sola. Una vez en casa de mi tía, una casa grandota y en obra negra, ellos tenían un perro San Bernardo gigantesco, en ese entonces yo tenía unos 7 años y el perro me doblaba en tamaño. El punto es que un día fueron a comprar cosas para la comida, yo me quedé solo en casa porque tenían juguetes de los God y por lo mismo, me quedé en la sala jugando. El patio era exclusivo para el perro y era un lugar jodidamente grande y quedaba al lado de la sala, entonces dejé los juguetes y me quedé a contemplar tremendo perrote, jaja. De repente se me quedó mirando y estaba gruñendo, lo cual era normal, ya que el perro era muy agresivo, por algo lo tenían en el patio cuando habían visitas, entonces cuando me estaba gruñendo me ladró bien fuerte y del susto tiré para atrás, el perro se puso de rodillas casi de pie y con sus patas delanteras parecía que se quería tapar la cara, me dio risa hasta cierto punto, ya que después de eso volvió a caminar como perro y se acercó hasta la cerradura y con una fuerza desesperada comenzó a arañar, golpear, morder la puerta y la cerradura. Mientras se paraba en dos patas, no me podía mover y solo me aventé atrás del sillón por si lograba entrar, pero desde que me fui de ahí, el perro se calmó y solamente se fue a una esquina del patio y me miraba fijo, ni siquiera supe qué hizo después, ya que subí en chinga y me encerré ahí hasta que escuché la puerta cuando llegaron mis familiares, no les conté nada ya que yo estaba al escuchar algo así, le harían algo al perro, o de menos a la casa o a mí, aparte de que no se escucharía nada creíble, jaja. Eso sería todo, ya sé que la miniatura es horrible, pero sinceramente lo hice a las apuradas, pero en fin, lo bueno es que lo terminé sacando este 15 de marzo. A 56 años desde que José José cantó en el Festival de la Canción Latina. Sin más que decir, nos vemos.